Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estaba esperando que se una un poco más de gente. eh, y bueno, comentando sobre lo que vamos a hablar hoy, sobre el inicio de las clases presenciales. Mientras tanto te voy a ir presentando, así ya queda grabado. Dale. Eh, bueno, Rodrigo Quiroga es un investigador de CONICET. Es doctor en ciencias químicas y trabaja en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y se desempeña principalmente en el área de bioinformática. Lo invitamos hoy porque desde el inicio de la pandemia ha hecho un trabajo muy comprometido relacionado a evaluación de diversos datos y cómo inciden en la transmisión del virus o el impacto del virus. Así que bueno, va a estar muy interesante. Gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, un gusto. Bien. Sí, la verdad que caí en esto de trabajar con la pandemia un poco de rebote. Ujú. No era para nada mi tema, no me dedicaba a la epidemiología, ni mucho menos, pero siempre mi trabajo tuvo un componente fuerte de análisis de datos, ¿no? Claro. Tanto cuando hice mi doctorado, que primero trabajé con parásitos y biología molecular, así que de ahí desarrollé un poco conocimientos de infección, de patógenos, de genómica de patógenos, y bueno, luego también durante mi doctorado, trabajando en el tráfico de proteínas, también hice bastante análisis de datos, y bueno, luego ya en postdoc y en mi ingreso a carrera me dediqué a lo que es el desarrollo de métodos computacionales para desarrollar nuevos fármacos, ¿no? Ujú. Y en particular, cuando comenzó la pandemia, bueno, me pareció que había que volcarse a ese tema, que había que aportar en lo que pudiéramos, y bueno, había mucha información de mala calidad dando vueltas, igual que ustedes formaron este grupo interesantísimo. Yo por mi cuenta arranqué un poco a despejar algunas dudas, a estudiar un poco el tema, analizar los datos y ver qué conclusiones se podían sacar a partir de ahí, ¿no? Y bueno, al final terminamos arrancando una nueva línea de investigación en este tema. Hemos desarrollado métodos computacionales para predecir el contagio de COVID y predecir la efectividad de distintas medidas públicas de mitigación del contagio. Hemos enviado pues, hace poquito a publicar un paper con ese tema. Así que bueno, estamos contentos y intentando seguir aportando lo que podamos en esta pandemia, ¿no? Sí, obviamente que es un rol muy importante porque hay algunas cosas que la población no entiende. Es necesario hacer como un análisis más profundo y también bajarlo al vocabulario comprensible. Sí, muy bien. Bueno, me alegro mucho de que hayan podido ir derivando. Sí, la pandemia ha cambiado el rumbo de varias personas para distintos lados. Sí, Bueno, totalmente. Me parece que muchos científicos argentinos han intentado incorporar una nueva línea temática o apoyar ujú. otras líneas o conformar grupos de trabajo multidisciplinarios para intentar aportar soluciones, ¿no? Y me parece que eso es importante y es muy valorable. Sí, desde luego. Bueno, si querés, podemos empezar como para iniciar el Dale. tema. Queríamos como empezar abordando esto, yendo un poco al inicio y recordando cuál fue como el motivo, digamos, el argumento para cerrar las escuelas y migrar hacia la modalidad virtual. Ujú. Bueno, la verdad es que con respecto a los virus respiratorios, se sabe que los niños y en particular las guarderías, las escuelas, son lugares de alta transmisión en general de estos virus, ¿no? Esto ya se sabe hace mucho tiempo, está muy estudiado. Y bueno, no solo de virus respiratorios, sino también de otros virus. Entonces, lo lógico por ahí era pensar que con las escuelas, con este virus iba a suceder algo similar, ¿no? Entonces, en un principio, eh,
salieron varios trabajos midiendo el impacto de distintas medidas, pero las escuelas se cerraron muy rápidamente, ¿no? Sobre todo basado en esto, en evidencia previa con otros virus. Después fue apareciendo información de la efectividad o el efecto sobre la transmisión viral de distintas medidas de mitigación, ¿no? Mitigación es intentar reducir la propagación viral sin apuntar a medidas de supresión del virus, ¿no? Entonces, entre las medidas de mitigación, o sea, las medidas que se sabía que podían ayudar a disminuir un poco la circulación viral, estaba, bueno, cerrar todos los lugares donde se sabe que hay alto riesgo de contagio. Y hubo varios trabajos tempranos que midieron cuáles eran estos lugares y todos coincidían en bares, restaurantes, gimnasios, iglesias y escuelas, ¿no? Y esto más o menos se ha mantenido a lo largo de la pandemia. Lo que ocurrió luego fue que en Europa hubo una ola muy importante, digamos, muchísimos contagios, muchísimos fallecidos a principios del año pasado. Y llegado el verano y luego el otoño, los casos ya habían bajado muchísimo, la circulación viral era muy baja y muchos de los gobiernos europeos tomaron la decisión de abrir las escuelas, ¿no? Empezaron a aparecer muchos estudios donde se intentaba medir cuán frecuente era que ocurrieran infecciones dentro de las escuelas o luego que las infecciones de las escuelas se transmitieran al resto de la población, ¿no? Y la verdad que ahí se encontraba bastante poca infección en las escuelas, se encontraba poca infección de los alumnos, y se encontraba poca infección luego en los hogares. Pero ¿cuál era el principal punto débil del 95% de estos estudios? Primero, que dependen mucho del contexto en el cual se realizaban, ¿no? Muchos de ellos se realizaron con las escuelas recién abiertas, venían de una cuarentena muy extensa, muy larga, los casos eran muy pocos, entonces era lógico que hubiera poca incidencia realmente en las escuelas. Y por otro lado, casi todos se basan en testeo a personas sintomáticas, ¿no? Y esto es un gran problema porque sabemos que los niños tienen altísima tendencia a ser asintomáticos o a tener síntomas muy leves y muy rara vez se los testea. Incluso aunque tengan síntomas, es muy raro hisopar niños, ¿no? Porque es molesto, porque es una experiencia desagradable, porque es también ir hasta el lugar donde se hacen los testeos. En general se testea muy poco a los niños, ¿no? Entonces, después empezaron a aparecer un par de trabajos donde se hacía testeo exhaustivo, ¿no? O sea, agarraba cierta población o cierta escuela y se testeaba semanalmente a todo el mundo y a sus familias. Bueno, y en esto, cuando se hace ese tipo de estudios, se ve que los niños se contagiaban bastante similar a los adultos, quizá un poquito menos, pero siempre va a depender de la exposición, ¿no? La probabilidad de infectarse depende de la exposición que una persona tenga y de la predisposición a ser infectado ante una cierta exposición, ¿no? Entonces se dice que los niños, hasta ahora el consenso es que los niños son un poquito menos susceptibles que los adultos ante una misma exposición, pero que en el contexto de escuelas abiertas, incluso con protocolos, su infección termina siendo muy similar a la de los adultos que los rodean, ¿no? Entonces, sí. Sí, decime. No, si hay alguna diferencia entre las edades, porque viste en la escuela, bueno, está el primario, el secundario, no sé si hay estudios que hagan diferencia entre estas poblaciones. Sí, en Reino Unido, de donde más información hay realmente es de Reino Unido, porque tuvieron escuelas abiertas de septiembre a diciembre y bueno, tuvieron un gran brote, ¿no? Y mantuvieron las escuelas abiertas durante ese tiempo y luego en diciembre, en enero, procedieron a cerrar secundarios, pero mantuvieron abiertas algunos primarios en un cierto porcentaje. No todos los niños concurrían, pero se mantuvieron más o menos abiertos. Entonces, de Reino Unido es donde más información hay, y lo que se ve es justamente que en secundarios es mucho mayor incluso la transmisión que en los primarios, ¿no? Esto tiene un poco de sentido, primero porque en general
en los primarios hay un solo docente por aula, ¿no? Y en los secundarios es muy frecuente que haya muchos docentes que circulen por las aulas. Esto ya conlleva una mayor exposición. Y luego, bueno, que sabemos lo que ocurre con los adolescentes, tienen otra forma de socializar, Claro. en general es más complicada la cosa. Entonces, se vio que los adolescentes es prácticamente igual que los adultos, la susceptibilidad, y para los niños puede ser un poco menor, pero que a pesar de ello, hace muy poquito salió un preprint muy, muy bueno de modelado, donde muestran que a pesar de que los niños tuvieran incluso un 30% de la susceptibilidad de un adulto, las escuelas, digamos, aportarían aproximadamente 0,3, 0,4 puntos de R, lo cual es muy probable que te cambien de una situación de casos a la baja a casos en aumento, ¿no? Entonces, la verdad que creo que ya está bastante zanjada la discusión de que las escuelas aportan transmisión viral comunitaria, pero el tema creo que es cómo hacemos para reducir esos riesgos al mínimo y también tener en cuenta que probablemente debamos priorizar esta presencialidad parcial que tenemos hoy en Argentina y que lo primero en cerrar no sean las escuelas, sino apuntar más bien a las otras actividades que sabemos que son muy contagiosas cuando se dan a puertas adentro, que bueno, como son las que ya dijimos, bares, restaurantes, gimnasios e iglesias, ¿no? Bien. Bueno, ahí ya nos mencionaste bien que hubo como una tendencia a aumento de transmisión comunitaria. ¿Y tenés conocimiento de cómo se dieron los protocolos en otros países o cómo fue la apertura de las escuelas? ¿En qué contexto, digamos? Sí, la verdad que ha sido todo un tema esto. La mayoría de los países han implementado medidas similares a las que se han implementado aquí, pero en algunos lugares se volvió una presencialidad total de 5 días a la semana, en otros no, es parcial, parecido acá, y en casi todos lados se están usando barbijos, se está dando bastante importancia a la ventilación, pero la verdad que nunca parece ser suficiente la importancia que se le da al tema de ventilación. En este sentido hay que rescatar el enorme esfuerzo que está haciendo José Luis Jiménez y la gente de Airemos para justamente propulsar el uso de sensores de dióxido en las aulas para realmente poder estimar el grado de ventilación, ¿no? Lo cual me parece que es fundamental y que lo tenemos que hacer en Argentina, en particular porque, por ejemplo, de cara al invierno es necesario saber cuál es la ventilación mínima necesaria para poder, digamos, reducir el riesgo, pero al mismo tiempo que no sea demasiada porque realmente se enfría mucho el aula, ¿no? Entonces ahí empiezan a entrar, empezamos a encontrar situaciones que no son fáciles de resolver sin un sensor de dióxido. Pero bueno, al mismo tiempo que yo y otros acá nos quejamos de que no se le da suficiente importancia a la ventilación en las aulas y al buen ajuste del barbijo, que es fundamental para prevenir el contagio por aerosoles, hay otros científicos que dicen lo mismo, ¿no? En Reino Unido, en España, sienten que no se le da suficiente importancia y que realmente habría que hacer mucho más hincapié en eso, y sobre todo porque mientras más seguras hagamos las aulas, es más probable que podamos sostener la presencialidad en el tiempo sin que se descontrole la situación, ¿no? Entonces, eso me parece que tiene que ser la clave, un regreso a la presencialidad sostenible en el tiempo. Claro, tal cual. Y dadas estas condiciones, ¿crees que en Argentina estamos en condiciones ya de dar inicio a la presencialidad? Bueno, la verdad que era el momento, ¿no? Si no era ahora, Sí. habría que esperar a tener vacunados una buena cantidad de los mayores de 60, ¿no? Y eso sabemos que va a demorar bastante tiempo. Entonces, me parece bien que se haya iniciado ahora, pero con una presencialidad gradual, que vayamos gradualmente incrementando y observando qué pasa con la situación epidemiológica, ¿no? Porque, como dijimos al principio, incluso una presencialidad parcial es muy posible que empiece a generar transmisión comunitaria. Por otro lado, sabemos que nos estamos acercando al otoño y con el fin del verano y los primeros fríos,
es muy probable que los casos comiencen a aumentar, ¿no? Y de hecho, ayer tuiteé que si uno mira los gráficos por provincia, la verdad que en más de la mitad de las provincias del país ya parece estar empezando a aumentar los casos, ¿no? Lo cual es muy preocupante y ha comenzado más o menos al mismo tiempo en casi todas las provincias en la última semana, lo cual indicaría que efectivamente podríamos estar ante el comienzo de la segunda ola, ¿no? Y creo que hay que estar muy, muy atentos, muy alerta, y no dejar que la situación se descontrole, ¿no? Mientras antes podamos actuar y mientras antes se puedan tomar medidas para controlar la situación, esas medidas pueden ser más tranquilas, digamos, menos estrictas, menos generalizadas, y tenemos tiempo de observar su efecto sobre la curva, eh, porque si seguimos esperando sin hacer nada, cuando querramos implementar medidas suaves ya va a ser tarde, va a haber que ir a medidas muy estrictas, y bueno, sabemos que no hay demasiado ánimo social como para implementar restricciones fuertes, ¿no? Entonces me parece que hay que estar muy atentos y empezar ya a implementar mayores cuidados para la ciudadanía, sobre todo volver a reducir un poco la frecuencia y el tamaño de las reuniones sociales, como hacíamos en octubre del año pasado y que dejamos de hacer en diciembre, y volver al uso del barbijo, volver a pensar en hacer reuniones puertas afuera, si las hacemos adentro, ventilar muy, muy bien. Y bueno, y para los gobiernos, por ahí ya estar pensando qué hacer, ¿no? ¿Qué medidas tomar? ¿En qué orden? Cómo ir reaccionando ante la evolución de la situación epidemiológica. Claro, sí, seguramente ahora también la apertura de las escuelas se va a tener que ir, como decís vos, monitorizando constantemente para ver qué impacto trae en la situación epidemiológica. Ahora te pasamos a una pregunta que te queremos hacer un poco más puntual, digamos, ¿qué se haría si en una escuela surge un caso positivo, digamos, ¿cómo Lo se aborda esta que situación? Claro, es buena pregunta. La verdad que depende del protocolo de cada provincia, pero al menos los que yo le he leído, que son los de la provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, lo que estipulan es el paso a actividad virtual de toda esa aula y del docente de esa aula, ¿no? Si el caso positivo fuera un alumno. Si el caso positivo es un docente, hay que proceder a pasar la virtualidad a todas las aulas donde ese profesor estuvo las 48 horas anteriores a tener síntomas, y así debería funcionar más o menos la cosa. Va a ser delicado, va a haber cierre, va a suceder esto, va a suceder bastante frecuentemente, pero tenemos que aprender que es parte de este regreso con cuidados, para que realmente minimizar el impacto de las clases en la transmisión comunitaria del virus, ¿no? Ya está sucediendo, ya ocurrió en varias aulas acá en Córdoba, en Ciudad de Buenos Aires también. Así que bueno, va a suceder, no hay que tener miedo, hay que estar dispuestos a hacer esta semana o 10 días de virtualidad y bueno, luego regresar nuevamente a la presencialidad, ¿no? Y acá, a raíz de esto, como que bueno, surgió también de las consultas que nos envió el público, ¿qué pasa también con los convivientes de estos menores, ya sean los padres, los tutores, en caso que haya un caso positivo y el menor se tenga que aislar? ¿Qué pasa con su familia? Lo preguntaban en cuanto si pueden asistir al trabajo o si también tienen que hacer este aislamiento. No, cuando los contactos estrechos del caso positivo, que en general serían los familiares, los convivientes, tienen que aislarse, como ocurre con cualquier contacto, siendo contacto estrecho, ¿no? Sí, idealmente todos los contactos estrechos deberían ser testeados. Esto se está haciendo ahora en Córdoba, y en algunas provincias también están empezando a testear más contactos estrechos asintomáticos. Pero bueno, la cuestión es que no es fácil, muchas veces la gente no va, no se testea, no se quiere testear, pero es importantísimo que los contactos estrechos se aíslen, porque muchos de ellos van a estar infectados y la única forma de adelantarnos al virus y de prevenir infecciones justamente es aislar los contactos estrechos, ¿no? Claro.
Bueno, y acá en el chat están escribiendo algo similar, pero em, ¿qué pasa con el personal del colegio? Por ejemplo, los directivos, los preceptores, y también en este caso, que haya algún positivo en un curso, digamos, un alumno o un Claro. docente. Y es difícil, en ese caso en realidad lo que se debería hacer es una investigación epidemiológica y Bien, definir qué parte del personal ha sido contacto estrecho realmente, ¿no? Entonces ahí es donde un poco hay que tener un poco más cuidado, ya no es tan clara la definición y hay que investigar un poco más de cuánto tiempo fue, en qué situación, qué riesgo se corrió en ese contacto, etcétera, ¿no? claro, ser Lo que es consciente más automático es el aula. claro, ser consciente de los contactos que tenemos, digamos, diariamente. Bien. Em, Acá, bueno, me comentan que también, viste, en los protocolos está indicado que algunos estudiantes van a asistir semana de por medio. Em, Queremos saber si crees que esa es una medida que realmente ayude a disminuir el riesgo de contagio. Sí, sin duda que ayuda, porque recordemos que cuando una persona se infecta, la carga viral, o sea, la contagiosidad, empieza a aumentar y esa persona en general se vuelve contagiosa 3 o 4 días después, ¿no? Si nosotros tenemos presencialidad continua, puede infectarse un niño un lunes, el jueves contagiar a un compañero, ese compañero va a ser contagioso el lunes que viene, contagia a otro, ¿no? Entonces se da una situación bastante más complicada. Haciendo una semana de virtualidad entre medio, estamos dejando 9 días, ¿sí? De sábado a domingo, toda una semana, el otro sábado y domingo, sin que esos niños se vean en el aula. Entonces es una forma de reducir notablemente el riesgo de contagio, sí, sin duda. Bien. Y sí, y también otro asunto complicado por ahí es el tema de los niños que tienen hermanos o algún otro menor con el que convivan. ¿Cómo se hace para coordinar esa actividad que coincidan las semanas en las que asisten presencialmente? Sí, la verdad que Ese es es un súper tema. difícil esto. La mayoría de las escuelas donde hay más de un niño que asisten a la misma escuela, se ha hecho el esfuerzo de coordinar eso, ¿no? Aunque vayan a distintos grados, etcétera, Claro, se ha coordinado esto. Pero cuando van a colegios diferentes, eso se complica muchísimo, ¿no? Obviamente. bien, Y esto realmente es uno de los problemas de esta semipresencialidad. La verdad que es difícil para los padres y es difícil para los docentes, ¿no? La tarea docente se complica enormemente y tienen una cantidad de trabajo impresionante los docentes. claro, y también si están en Y distintas escuelas, sí, es complicado. aún más para los docentes que trabajan, sí, que son docentes secundarios, que tienen muchos cursos. El año pasado en la virtualidad total fue muy difícil y este año con virtualidad, o sea, con modalidades mixtas, virtual, presencial, es más difícil aún, ¿no? Pero bueno, la verdad que no queda demasiada alternativa si no queremos realmente correr un riesgo alto de que la transmisión comunitaria aumente a un nivel que nos lleve a tener que cerrar las clases o incluso peor, terminar en una cuarentena estricta, ¿no? Ujú. Así que me parece que tenemos que ser pacientes, las cosas se van a ir organizando mejor, sin dudas, con el correr de los días. Y bueno, entender que esta es la única forma de tener presencialidad minimizando riesgos, ¿no? Claro. Sí, obviamente que va a ser algo gradual y siempre las personas lo que quieren es respuestas concretas, digamos. Por ahí preguntan también, nos han preguntado si hay una estimación o cuánto tiempo se cree que va a durar esta nueva normalidad hasta llegar a la vieja normalidad, digamos, a la presencialidad total. Sí, la verdad que yo no sé Ujú. si vamos a llegar a la presencialidad total. Es difícil. Eh, yo creo que sería razonable en un contexto donde el número de casos realmente sea muy bajo, ¿no? Y donde realmente se puedan cumplir las distancias mínimas. Entonces va a haber lugares, yo creo que ya hay lugares donde se podría hacer presencialidad total.
muchas escuelas rurales, escuelas pequeñas en general, pero las escuelas de las grandes ciudades yo creo que va a ser muy, muy difícil, salvo que uno piense en un contexto donde ya tengamos un alto porcentaje de los mayores de 60 vacunados, ¿no? Ahí sí, yo creo que podría, porque esto en definitiva es contrapesar riesgos, ¿no? La verdad que es esto. Todo tiene costos, todo tiene consecuencias, no hay decisiones buenas en una pandemia. Todas las decisiones son malas y hay que elegir la menos peor, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto, la presencialidad total, la podemos llegar a pensar en contextos de muy baja circulación viral o en con un contexto donde la mayoría de los mayores de 60 ya estén vacunados. Quizás para el segundo semestre podríamos ir pensando algo así. Perfecto. Bueno, y con respecto al estado de las aulas, la infraestructura, sí, digamos, las instituciones, ¿cómo se podría asegurar una buena ventilación dentro de las aulas? ¿Y cuál es la relevancia, digamos, de mantener una buena ventilación? La ventilación es fundamental. Cada vez hay más estudios que indican que es la principal vía de contagio de COVID son los aerosoles, que son estas gotitas pequeñas que emitimos por la boca al hablar. Sabemos que más del 60% de los contagios los producen personas que en ese momento, o sea, al momento de contagiar, no tenían síntomas. Entonces, tomando toda esta evidencia junta, vemos que la ventilación es absolutamente clave. Y si hay una puerta y una ventana cruzadas que den hacia el exterior en el aula, la ventilación es muy, muy simple. Con tener un poco abierta la puerta y un poco la ventana ya es suficiente para garantizar la ventilación necesaria para reducir el riesgo al mínimo. Porque, ¿cuál es el riesgo de no ventilar? Que vamos a estar respirando aire exhalado por otras personas, ¿no? Y ahí va a haber aerosoles y esos aerosoles pueden contener virus. Entonces, mientras más ventilado está, menor es el riesgo porque estamos respirando menor cantidad de aire exhalado por otros, sino aire fresco que entra de afuera. La verdad que el tema de la ventilación era como un tema súper, súper clave en la medicina del siglo XIX, ¿no? Y un poco la hemos olvidado. Yo creo que hay que volverla a traer al presente. Y la verdad que no es difícil, no es difícil. Bueno, Jorge Aliaga ha hecho varias experiencias en Buenos Aires y también en España se han hecho varias experiencias con sensores de dióxido y se ve esto, ¿no? Que si hay ventana y puerta cruzada, simplemente abriéndolas un poco ya es suficiente. Pero se empieza a complicar el tema cuando, por ejemplo, todas las ventanas y la puerta dan hacia un mismo lado, o las ventanas son muy pequeñas, o dan a un patio interno techado. Bueno, ahí se empieza a complicar la cuestión, ¿no? Y para eso justamente es fundamental el uso de sensores de dióxido, creo que pueden ser de gran ayuda para identificar aulas problemáticas y en ese caso, de ser necesario, instalar un extractor de aire o incluso con un ventilador de pie se puede mejorar mucho la ventilación, ¿no? Claro, claro, como algo recomendable, pero tampoco es un requisito, digamos, a este momento. Bien, acá nos Exactamente, preguntan, para las aulas que puedan llegar a tener problemas, el extractor o un ventilador claro, puede ser una gran solución, bastante barata y fácil, ¿no? sí, nos consultan que cuando hace frío, ¿cómo se podría lograr esa ventilación? Es muy buena pregunta. Se lo pregunté a José Luis Jiménez hará 3 semanas, como estaban haciendo en España, porque justamente tienen temperaturas bajo cero, ¿no? Claro, Y bueno, y mucho me calor. decía que ahí se les vuelve fundamental el medidor, porque tienen que ver cuánto es intentan abrir lo mínimo posible para garantizar una buena ventilación, para que no se les enfríe, y es fundamental la ventilación continuada, ¿no? No es buena idea abrir cada 15 o 30 minutos y volver a cerrar, eso es peor. Lo que conviene hacer es buscar la mínima ventilación posible, necesaria, y cuando el aula se vacía, cerrarla toda, ¿no? Porque si uno ventiló continuamente, no va a haber aerosoles ahí adentro, la cerramos toda para preservar la temperatura cuando los niños se van al recreo, cuando se van a su casa, etcétera, ¿no? Y la idea es esa,
incluso con temperaturas bajo cero, estaban muchas aulas de España con las ventanas y puertas abiertas, ¿no? Los chicos con algún bus, un pullover, y Claro, bueno. bien. Y con respecto a esas medidas, bueno, nos enfocamos en los estudiantes y cuál es el rol de la familia con respecto a hacer que esto funcione, digamos. También tienen que tener un rol en su responsabilidad, ¿verdad? Sí, totalmente. Digamos, las familias, mientras más se cuiden, las familias, mientras menor cantidad de contactos tengan, mientras más se cuiden en las reuniones sociales, con el barbijo, en el trabajo, eh, va a ser más factible que la presencialidad se pueda sostener en el tiempo, porque va a haber menos contagios, ¿no? Menor probabilidad de contagio del niño, por lo tanto, menor probabilidad de contagio en las escuelas, es algo a lo que nos tenemos que abocar todos, creo yo, ¿no? En particular, con el aumento de casos que estamos viendo en esta última semana, me parece que es clave que volvamos a cuidarnos como lo hacíamos en noviembre, ¿no? Eh, y quizás un poquito extra, porque ahora nos empieza a jugar en contra el clima, ¿no? En noviembre teníamos Claro, el clima a favor, la estacionalidad a favor, y ahora le tenemos cada vez más en contra, ¿no? bien. Y otro factor a tener en cuenta también es el traslado de los estudiantes hacia la institución. Bueno, hay muchos que utilizan transporte público o transporte escolar. ¿Hay algo, alguna Ujú. recomendación respecto a eso? ¿O todavía No, está? bueno, sí, la misma, básicamente es tener siempre ventanas abiertas, tanto en los Claro, transportes escolares como en los transportes públicos. Eh, si hace un poco de frío, bueno, quedarse puestas, dejarse puestas las camperas, pero fundamental que se ventilen. Y si se puede usar barbijo arriba del transporte escolar, también sería muy, muy bueno, ¿no? Estaríamos también contribuyendo a disminuir riesgos. Los autos son todo un tema. La verdad que los autos con las ventanas cerradas y el aire puesto en recircular, como en general uno lo usa, tanto sea aire acondicionado o aire caliente en invierno, realmente los niveles de ventilación son pésimos y en general hablamos de 700, 800 partículas por millón de dióxido como el límite de una ventilación razonable, ¿no? Después también va a depender del tiempo que estemos en ese ambiente. Mientras más tiempo, mayor riesgo, ¿no? Pero el aire libre tiene más o menos 400, 450 partículas por millón de dióxido y el aire que expiramos nosotros tiene 40.000, ¿no? Entonces, en base a eso uno puede calcular, de acuerdo al nivel de dióxido que uno mide en un ambiente, qué porcentaje del aire que uno respira ya fue exhalado por otra persona y por lo tanto podría contener aerosoles. Y bueno, en el auto rápidamente los niveles llegan a 2.000, 3.000, 4.000 partículas por millón de dióxido en cuestión de minutos. Así que fundamental la ventilación en los transportes. bien. Sí, también escuché que aparentemente los transportes escolares van a hacer un control de temperatura y un registro. Bueno, puede ser útil como algo extra. Quizás tengan Sí, algún protocolo. yo dudo un poco del control de temperatura, porque la verdad que los termómetros infrarrojos, estos que se Sí, usan, en general son muy malos, eh, muchas veces no están calibrados. Y muchas veces mucha gente que en las redes sociales pone, sí, hoy tengo 33 grados, 34, sí. 34, es súper común. Depende mucho de la temperatura ambiente también, porque la temperatura en la piel depende mucho de la temperatura ambiente. Así que la verdad que no confío demasiado que eso sirva. Y además me parece que genera una falsa sensación de seguridad, como que si uno no tuviera fiebre, no estuviera contagiado, ¿no? Y eso sabemos que no es así, Claro, porque como sí, dijimos tal antes, cual. la mayoría de los contagios los producen personas que no tienen síntomas, ¿no? Entonces, Claro, tal cual. Y los menores, por lo general, no presentan tantos síntomas como los adultos. exacto. Mira, surgieron varias dudas con respecto a el uso de barbijo en menores. Eso te quería preguntar. Recibimos muchas consultas con respecto a si es recomendable el uso de barbijo, qué efectos trae en Bueno, la salud el uso de barbijos y bueno, y si hay alguna diferencia en cuanto a las edades. muy buena la pregunta.
Justo ayer salieron datos de Canadá, donde se había pedido uso obligatorio de barbijos en la escuela únicamente a los niños mayores de 10. Lo que ocurrió fue que los contagios en los niños menores de 10 explotó. Así que creo que sería muy importante que los niños que puedan usarlo, pues bueno, ya los muy, muy pequeños, salas maternales, hasta 3, 4 años es difícil que se lo quieran colocar, es difícil que lo tengan puesto, que lo tengan bien puesto, es muy difícil. Pero creo que habría que hacer esfuerzo en lo posible, incluso en salas de 4 y 5 si se pudiera, porque aprenden muy rápidamente los niños, son muy adaptables, ¿no? Yo creo que se van a adaptar sin ningún problema del uso de barbijo. Va a costar en algunos casos, mientras más pequeños cuesta más, pero bueno, sabemos que no tiene absolutamente ningún impacto en la salud usar barbijo. Incluso los barbijos de tela en general son mucho más respirables que los barbijos quirúrgicos, los barbijos, los KN95 que se usan en ámbitos hospitalarios, por ejemplo. Y bueno, sabemos que hay doctores que usan estos barbijos 8 horas por día, todos los días, sin embargo no tienen problemas de salud, ¿no? Así que Claro. el problema de salud no generan Sí. los barbijos. Sí, la pregunta iba a eso. Hay mucha preocupación sobre si tienen un impacto negativo en la salud de los menores. Por eso me parecía importante. No, la verdad que impacto negativo no parece haber. Bien. Lo que sí es sobre todo, si uno piensa que justamente el tema de la ventilación, muchas veces se ha hablado del tema de la mala ventilación en las aulas. Hay un texto de Sarmiento, 1800 y pico, que justamente habla de la importancia de la ventilación en las aulas y que cuando no se ventila bien, aprenden menos los niños y se duermen. Bueno, cosas que sabemos perfectamente que son así, ¿no? Pero digo, hace muchísimo tiempo que se sabe la importancia de la ventilación. Entonces, si combinamos ventilación con uso de barbijos, reducimos mucho el riesgo y también estamos generando una buena costumbre de salud para las aulas hacia adelante, ¿no? Más allá de esta pandemia, para evitar otras enfermedades respiratorias y para justamente que los niños tengan la mejor experiencia posible en el aula. Es fundamental el tema de ventilación. Así que me parece que en lo posible habría que usar barbijos en todas las aulas, incluso las de 4 y 5 años. Bien, y bueno, y por otro lado, también recibimos consultas sería como el caso opuesto. Nos consultan otros padres o tutores el caso de usar doble barbijo, si eso tiene una mayor protección, y también nos preguntaban por las máscaras de acetato, si son útiles. Bien, buenísimo. La máscara en realidad evita otro tipo de contagio, sobre el cual hay poca evidencia, la verdad, que son las gotas grandes, ¿no? O sea, una gota grande de saliva que sale así con trayectoria balística, impacta sobre el ojo o la boca o la cara de otra persona. La verdad que hay poca evidencia de que esta sea una vía de transmisión importante, pero sabemos que existe, ¿no? Entonces, creo que no está de más el uso de máscaras, pero habrá que evaluar el beneficio y la complicación de que se escuche menos o cosas por el estilo y tener que estar gritando, que tampoco está bueno. Así que yo lo pensaría 2 veces al tema del uso de máscaras. Para los docentes no sé si es tan adecuado. A lo mejor convenga mejor garantizar un buen barbijo y listo, ¿no? Pero con el tema del doble barbijo es interesante porque el barbijo solo sirve si filtra el aire que nosotros expulsamos, ¿no? Si no filtra, no sirve para nada. Entonces, si nosotros tenemos un barbijo como estos de neopren, por ejemplo, o un doble barbijo de tela con muchas capas de tela, deja de filtrar el aire porque genera una capa tan impermeable al aire que empieza a escaparse por cualquier hueco que generalmente se generan acá arriba o acá abajo, ¿no? Entonces ahí pierde efectividad ese barbijo. Entonces, para usar doble barbijo se recomienda, sí, lo que sí se vio es que un barbijo quirúrgico y arriba uno de tela que ajuste bien a la cara es más efectivo que el quirúrgico solo o el de tela solo. Eso sí, pero 2 de tela a lo mejor no es recomendable
porque además da mucho calor, bueno, Bien. genera una serie de problemas, ¿no? Pero quirúrgico, y uno quirúrgico y uno de tela, sí, es más efectivo que los barbijos por separado, pero en general, si tenemos un solo barbijo, es suficiente si ajusta bien a la cara, como decía antes, ¿no? Es muy importante que no queden huecos acá arriba o acá abajo. Por ejemplo, si se empañan los lentes es porque el barbijo está mal puesto, ¿no? No está funcionando bien ese Bien. barbijo. Perfecto. Bueno, y también con respecto a los padres, consultan si con la desinfección de superficies, ¿qué tienen que hacer con la mochila todos los días? Si hay que desinfectarla o qué información se tiene respecto a que sea una vía de contagio. Bueno, la verdad que hay aún menos evidencia de contagio por superficies que por gotículas. O sea, el orden de evidencia es aerosoles, gotículas y superficies, ¿no? En las superficies hay muy poquitos casos reportados de contagio por superficies y la verdad que si genera una gran cantidad de trabajo, yo creo que empieza a dejar de ser útil o razonable. Mejor enfocémonos en lo más importante, que es el tema de aerosoles, pero bueno, para el caso que uno quiera limpiar la mochila, ese tipo de cosas, simplemente un trapito para mí lo más cómodo es tener alcohol 70 preparado, que dura bastante tiempo en una botellita con un esprayador, eh, y tenerlo preparado, y se moja un trapito, se le pasa a la mochila y ya sería suficiente, ¿no? Bien. Claro, no es una práctica, digamos, obligatoria, pero si uno se siente más cómodo, lo puede hacer. Exacto, Perfecto. sí, tal cual. Y con respecto, bueno, esta pregunta supongo que depende también de cada protocolo, pero hay dudas sobre si un menor es grupo de riesgo o alguno de sus convivientes. ¿Cómo se aborda su situación? Bueno, esto es un tema, nosotros lo planteamos hace bastante tiempo, acá las autoridades de Córdoba y en la provincia de Buenos Aires, que era fundamental que la presencialidad sea opcional en estos casos, ¿no? Bien. Estar obligando a ir a la escuela a un niño que es grupo de riesgo o que tiene convivientes que sean grupo de riesgo, la verdad que no nos parece que esté bueno. Si deciden no mandarlo, estamos excluyendo a ese niño del ámbito escolar. La verdad que no nos parece que esté bien. Así que yo creo que la presencialidad debería ser opcional y que la continuidad pedagógica, por lo tanto, tiene que seguir siendo a través de la vía virtual, ¿no? Y no queda otra cuando tenemos estos modelos mixtos de presencialidad mixta o parcial. Y lo mismo pasa, digamos, está bastante estipulado que si el niño es grupo de riesgo, presentando un certificado médico, queda, digamos, excusado de la presencialidad sin problema. Ahora, cuando hay un conviviente que es grupo de riesgo, ahí es más complicado, no está contemplado en la mayoría de los protocolos, y yo creo que debería contemplarse esa situación, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que elevar reclamos y que se vaya implementando también la posibilidad de presentar certificado médico de un conviviente para ser excusado de la presencialidad, ¿no? Bien. Claro, y a raíz de esto surge, por ejemplo, cuando a los menores son cuidados por mayores de 70 años, o sea, Exacto. ¿qué pasa, por ejemplo, si ese mayor ya recibió, completó el esquema de vacunación que ahora se está aplicando a esa población? Ujú. ¿Qué se recomienda Eh, en este caso? claro, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, es que la generación de anticuerpos de las personas vacunadas realmente comienzan a tener niveles importantes de protección a partir de las 3 semanas de la primera dosis, Ujú. empieza a aumentar y recién se vuelve una protección robusta, completa, 2 o 3 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Eh, la verdad que no sabíamos si las vacunas evitaban la enfermedad o si además evitaban la infección, ¿no? Hay datos preliminares que muestran que sí evitan la infección, pero de nuevo a porcentajes más bajos de lo que evitan la enfermedad, y además, de nuevo, solo hay
alta prevención de la infección 2 o 3 semanas después de la segunda dosis, ¿no? Entonces, en ese caso, si la persona ya se colocó la segunda dosis de la vacuna y han transcurrido 2 o 3 semanas de ese momento, ya puede estar un poco más tranquila. ¿Hay que abandonar todos los cuidados? No, sin duda que no, pero ya el riesgo es mucho menor, ¿no? Bien. Y con respecto a, bueno, en la escuela se va a mantener el distanciamiento en las aulas, eso está contemplado, pero ¿cómo se regula en el caso de descansos o recreos, en caso que los hubiere? ¿Cómo se Ujú. pretende cumplir con estas medidas? La idea es que los recreos sean escalonados para que no haya más de un aula en recreo en un momento dado, ¿no? Eh, Eso es al menos lo que dice la mayoría de los protocolos, lo que se hizo también en la mayoría de los países de Europa, es escalonar los recreos para que poder mantener las burbujas, digamos, que no son tan burbujas, porque después cada niño tiene contacto con su familia, con sus amigos, no es que cada niño va a la escuela y vuelve a su casa y absolutamente nada más, ¿no? Pero la idea es que los niños de las diferentes aulas no se vean entre sí, ni en los recreos, ni al ingreso, ni a la salida, para disminuir al mínimo la cantidad de conectividad social entre los niños. Bien. Y bueno, nos preguntan, volviendo a los sensores de dióxido, si tenés información de dónde se pueden conseguir. Es complicado, la verdad. Se consiguen unos que ya vienen armados, pero son bastante caros, pueden salir entre 100 y $200. Eh, pero está la posibilidad de armarlos. Jorge Aliaga en su página tiene un Ujú. instructivo espectacular, puso todo el código libre, de manera libre, accesible, para que cualquiera se lo pueda armar, pero ahí el tema está en conseguir el sensor, porque los Bien, sensores tienen que ser de tipo NEDIR, o sea, ópticos, son los más precisos, pero también están difíciles de conseguir en este momento, ¿no? Está complicado. Los precios acá han subido muchísimo, se han cuadruplicado los precios, los stocks están muy pequeños, se pueden llegar a importar, pero bueno, ahí ya hay todo un problema, ¿no? Pero importados la verdad que son bastante baratos, el sensor no pasa de los $15, $20. Así que se pueden armar mucho más barato de lo que se compran. Tengo entendido que es muy, muy simple. Yo no sé soldar absolutamente nada, pero Jorge me dice que es muy, muy simple y que lo puede hacer absolutamente cualquiera, ¿no? bien. Bueno, después vamos a compartir esos links para que la gente los pueda ver. Ujú. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, así que quería preguntarte, como para ir cerrando, si es condición indispensable o recomendable que los docentes estén vacunados. No, la verdad que no. Yo creo que es mucho más importante que, en el caso de ser mayores de 60, sí. Es decir, ¿a quién hay que priorizar a la hora de vacunar, no? ¿Por qué se eligió primero el personal de salud, luego mayores de 70? Eh, Porque lo que hay que cruzar es la exposición que uno tiene con el riesgo de sufrir una enfermedad grave, ¿no? Entonces, el personal de salud se lo vacunó porque están muy expuestos y además porque al enfermarse se complica toda la atención del sistema de salud y demás, ¿no? Y el grupo siguiente son los mayores de 70, y luego los mayores de 60, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que con las pocas vacunas que van entrando a cuentagotas, se van consiguiendo cuentagotas porque está todo demorado en todo el mundo, es fundamental que vayan a los mayores de 70, ¿no? Y a los mayores de 60. Yo creo que no debería ser prioridad vacunar a los docentes, me van a odiar los docentes por decir esto, pero bueno, yo también soy docente, digo. Me parece que tenemos que vacunar urgente a los mayores de 60 y 70, porque el peligro de que aumente la transmisión comunitaria justamente es que se produzcan fallecimientos por el contagio, principalmente de mayores de 60 y 70. Sabemos que los fallecimientos de los mayores de 60 son el 80-85% de los fallecimientos totales, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos vacunar a todos los mayores de 60, realmente la letalidad o la mortalidad de la pandemia disminuiría muchísimo y entonces ya no tendríamos que estar tan preocupados por un posible rebrote,
aunque idealmente deberíamos mantener la transmisión del virus lo más baja posible, porque sabemos que al continuar habiendo infecciones, aumenta la probabilidad de que surjan variantes que puedan ser más transmisibles o, como también ya ha sucedido, variantes que escapen a la respuesta inmune y contra los cuales las vacunas protejan menos, ¿no? Entonces, se viene un año complicado porque las vacunas no se están produciendo y distribuyendo en número suficiente como para que podamos cortar la transmisión. Entonces, la mayoría de los países está apelando a vacunar grupos de riesgo, pero idealmente deberíamos mantener la circulación viral lo más baja posible, a pesar de que tuviéramos a todos vacunados, ¿no? Claro. Sí, de todo, y también los docentes pueden solicitar una dispensa para las actividades Sí, presenciales. hay que aclarar que se va a empezar a vacunar docentes, porque se consiguió 1 millón de dosis de Sinopharm, que es una vacuna proveniente de China, y que no está autorizada para uso mayores de 60. Entonces, en ese caso, está muy bien vacunar docentes porque son personas que están muy expuestos, que es esencial, al igual que el personal de salud, y como no podemos aplicar esas vacunas a los grupos de riesgo, está perfecto que se apliquen a docentes, ¿no? Bien. Bueno, y ya para los últimos minutos, te queríamos agradecer por parte del Grupo Informar que hayas aceptado participar tan amablemente. Y bueno, al público, si les gustó la entrevista, la pueden compartir. Eh, y para cerrar, me gustaría que si querés dejar algún mensaje final, alguna reflexión, cuáles son los puntos claves, digamos, para llevar lo mejor posible la presencialidad. Sí, bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Más que agradecido por la oportunidad. Y bueno, la verdad que me parece que la clave tiene que ser, creo que se ha hablado mucho de los efectos de tener las escuelas cerradas, pero creo que a veces no dimensionamos la manera en la que las escuelas cerradas y la virtualidad digamos, agrandó las desigualdades, ¿no? Empeoró las desigualdades socioeconómicas y de género, ¿no? Así que bueno, es importantísimo que tengamos presencialidad y tenemos que tener la mayor presencialidad posible de manera que sea sostenible en el tiempo. Me parece que esa es la clave. Y para eso, bueno, vamos a tener que sostener todos estos cuidados de los cuales estuvimos hablando, haciendo mucho foco en el tema aerosoles y ventilación. Me parece que en general, si empezamos a abordar más seriamente ese tema, vamos a poder controlar mucho más fácil las situaciones y bueno, y estar dispuestos a que si hubiera necesidad de aplicar otras restricciones para poder mantener las escuelas abiertas, me parece que vale la pena y tenemos que tener en cuenta que lo peor que nos puede pasar es que la situación se termine de descontrolar y eso nos lleve a tener que cerrar las escuelas o incluso a una cuarentena, ¿no? Entonces, cuidarnos lo más posible y mientras antes se apliquen medidas que logren bajar la circulación viral, también va a ser mejor, ¿no? Así que me parece que hay que actuar a tiempo, estar atentos y mantener los cuidados. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas Y gracias a bueno, vos y a todos los chicos. bueno, sí, repito lo mismo, sí, somos un grupo y les mandamos un gran saludo a todos. Espero que nos sigan y que les sirva esta información. Y bueno, nos veremos en los próximos videos. Muy bien. Hasta Saludos, luego. muchas gracias. Adiós. Un gusto. Un gusto.